Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Muchas gracias por venir esta mañana a trabajar sobre un eje central que es la violencia digital y sobre todo en el ámbito educativo. Nos parece que es un tema muy relevante, muy necesario de poder conversar y tener este intercambio con distintos actores y actoras que hacen digamos, a la vida cotidiana en nuestras instituciones, y que en ese punto nos parece muy importante poner la mirada sobre la situación de las adolescencias, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas cuestiones que nosotros venimos trabajando, digamos, en el marco de las, tal vez de la agenda que nos permite construir el feminismo y el transfeminismo. Entonces, todo lo que implican las tareas de cuidado, la crianza, las niñeces, las adolescencias, y que esto, por supuesto, va más allá de la situación de las familias, ¿no? Es cómo pensamos esta instancia en términos institucionales y comunitarios, y atravesado además por la violencia por motivos de género. Yo creo que este es un tema también que es, digo, a la hora de pensar cuáles son los conceptos que pivotean en esta realidad, como hay también la violencia por motivos de género, que es un tema, más que un tema, es una construcción cultural que cuesta mucho desandar, que cuesta mucho poder construir una sociedad sin esa vinculación violenta, y especialmente hacia mujeres y diversidades. Entonces, más en un gobierno como el que estamos atravesando, que niega toda esa situación, y entonces es como esa violencia por motivos de género también se articula con las herramientas que tenemos a disposición, que tienen que ver con los entornos o los territorios digitales. Nos parece que es un tema, como decía al principio, muy complejo, muy real, muy cotidiano, muy actual, y por eso empezamos a hacer un trabajo que para mí es, tal vez en estos años de trabajo legislativo, tal vez es el más logrado. ¿En qué punto? En el punto de ser una producción, ¿no? Tenemos hoy dos herramientas que vamos a presentar, que es la Guía EMA y la Ley EMA, dos herramientas que fueron construidas desde el vamos, con organizaciones, con sobrevivientes de la violencia digital, con familiares de víctimas de la violencia digital, y apoyado, y también digo en ese punto, con el espacio legislativo, tanto nacional como provincial, ¿no? Entonces, creo que en ese punto tiene todas esas perspectivas que hacen a la idea también de cómo pensamos en estos tiempos, además en estos tiempos electorales, cómo pensamos la representación, cómo pensamos en el acompañamiento a una comunidad que también se responsabiliza de la vida cotidiana, de la vida social, y se piensa en esta construcción de leyes. Yo creo que por eso me parece que la presentación que vamos a hacer hoy tiene ese logro. Les cuento que estamos también esperando a Olimpia Coral Melo, que seguramente en un ratito va a llegar, y la idea es que cada una de las compañeras, somos todas compañeras, que van a ir tomando la palabra, yo las voy a ir presentando. Me quedo con lo de compañeras porque también tiene que ver con la construcción feminista. No necesariamente una mujer es feminista, pero acá se dio esa posibilidad de que sea también desde una perspectiva feminista, más allá de las organizaciones a las que cada una después pertenece y toda la discusión que se da. Pero por eso me parece que esto que fuimos construyendo tiene como ese plus de construcción intersectorial, comunitaria, y con todas estas perspectivas. Hoy nos acompañan organizaciones sociales, civiles y políticas, académicas, docentes y estudiantes, concejalas y concejales de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, funcionarias y trabajadoras de distintas áreas sociales de gobiernos locales, referentas comunitarias y activistas transfeministas. También está acompañándonos la senadora provincial Laura Clark por la provincia de Buenos Aires, Carolina Bobadilla, también diputada del Parla Sur. Estamos también con la embajadora de México acá presente. Muchísimas gracias por estar acá, acompañarnos. Quiero que a la hora de pensar, yo estoy tal vez planteando de un modo muy general las dos herramientas que vamos a presentar, porque también quiero que las compañeras que estuvieron en ese diseño, en esa hechura, lo puedan ir planteando. Básicamente lo que nos interesa es contar con una política. Ley EMA es la construcción de una política nacional que, por otro lado, también es como decir, bueno, en este tiempo construimos una política o proponemos la construcción de una política.
Y es como contradictorio o paradójico, ¿no? Por lo menos porque tenemos a Milei de presidente que justamente lo que hace es no invertir en políticas públicas y jactarse de esa no inversión. Ahora, yo creo que nosotros, tenemos también que apuntar a construir las herramientas que necesitamos para poder lograr el país que soñamos. Y en eso no nos vamos a detener. O sea, ponerle un freno a Milei también es insistir. Esto digo, como planteamos del feminismo, es resistir e insistir. Y esta es parte de nuestra agenda. Por eso esta necesidad de plantear la necesidad de una política pública que se articula con leyes que ya existen en nuestro país. Por supuesto, para hablar de este tema hay leyes vinculadas a educación, está la ley de la ESI, está la ley 26485, que es la ley para sancionar, erradicar y prevenir la violencia por motivos de género, está ley Olimpia, ¿no? Ley Olimpia que sancionada hace 2 años y que si bien nosotras podemos dar cuenta de lo que falta la posibilidad de contar con la incorporación al Código Penal de la violencia digital como delito. Eso nos falta y después seguramente lo iremos mencionando, pero no dejar de poner en valor que Ley Olimpia nos está permitiendo, también es una herramienta que nos está permitiendo poder avanzar con esto, con conceptualizar la violencia digital, con incluirla como una problemática, con pensar en instancias para la prevención, para la asistencia y el acompañamiento a las víctimas y sobrevivientes de la violencia digital. Digo, y en este punto Ley EMA también el proyecto de Ley EMA se articula con todas estas leyes que existen, porque yo creo, y algo que el otro día escuchaba a un compañero, que a veces cuando planteamos la necesidad de construir un marco normativo, aparece, bueno, pero vamos a regular esto y no está regulada la inteligencia artificial y no está regulada otras cuestiones que tienen que ver con los entornos digitales. Sin embargo, me parece que viene mejor pensarlo, por lo menos a mí me sirve pensarlo así, como la necesidad de la yuxtaposición y de que vamos construyendo herramientas que van a ir tocando, porque hay un punto que tal vez en pensar qué viene primero y qué después sigue siendo un pensamiento analógico. En las redes no hay antes y después, primero y segundo. Y creo que a la hora de pensar en cómo construimos ese marco normativo, algo de esto también se pone en juego. Entonces, bueno, faltarán cosas, sí, muchísimas, pero también vamos avanzando. Y en este avance y en esta construcción comunitaria y colectiva, lo que se nos impone también es la realidad. Entonces, frente a las situaciones que la realidad nos muestra, bueno, ¿cómo nos encontramos para construir alternativas a esa situación? ¿Cómo nos encontramos para que las tragedias que nos habitan y que nos van a hacer convivir con esas tragedias para siempre no se repitan? Digo, en esto hay un aporte, ustedes lo van a escuchar, tanto de las compañeras sobrevivientes como de las familias de víctimas de la violencia digital, que hay una apuesta enorme, humanamente enorme, a cambiar esto y a que lo que sucedió no vuelva a suceder, ¿no? Esto yo creo que también es como en un contexto de tanta crueldad y deshumanización, esto es lo otro. Esto es la apuesta por lo colectivo, es la apuesta por lo comunitario, es la apuesta por lo humano. Así que vamos a ir escuchando a cada una de las compañeras. Iba a decir algo más, pero me olvidé, así que cuando lo recuerdo, si tengo posibilidad, lo retomo. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Milagros Schroeder. Ella es coordinadora de educación y responsable del equipo de talleristas y de los contenidos educativos de Faro Digital. Bueno, muchas gracias. Qué lindo estar acá y qué feo estar acá, las dos cosas. Desde Faro venimos trabajando sobre todo con escuelas en distintas violencias que se dan en los territorios digitales. Desde ese lugar, primero era convivencia digital, ¿no? Nosotros venimos laburando desde el 2015, entonces primero era convivencia digital. Y año a año el territorio nos fue pidiendo cada vez un poquito más y ponerle nombre y apellido a cada una de las violencias. Entonces, después de convivencia digital, tuvimos violencias de género en los territorios digitales. Pero después de las violencias de género en los territorios digitales, necesitamos específicamente hablar de la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Le dije a Moni, le dije a Laura, les comentaba, nunca una convocatoria de Faro tuvo tanta repercusión como esta. Las escuelas nos respondieron positivamente todas y eso habla de una necesidad, de un vacío, de falta de herramientas y sumando a lo que dice Moni en esto colectivo, en esto de buscar esta comunidad, es que le hablamos al ámbito educativo, pero potenciando a las familias,
a los equipos docentes, a los equipos directivos, al personal no docente. Creemos que el abordaje es integral, con todos esos adultos y adultas de referencia de esos chicos y de esas chicas. Necesitamos, como generación, establecer un acuerdo de crianza en los territorios digitales. No lo tenemos. Somos la primera generación que está creando estas tecnologías. Mark Zuckerberg, siempre digo, está más cerca mío que de mi mamá, o que de mis hijos. Y así todo, mi mamá no educó con estas tecnologías, si bien no soy tan vieja, no tenía este tipo de tecnologías, pero sí yo estoy educando en estas tecnologías. Y así todas nosotras acá en la mesa. Y sobre todo hay una pregunta que en general no nos hacemos y es ¿cómo te fue en Internet hoy? Poder sumar a nuestro día a día los territorios digitales en cómo nos fue, cómo te fue, cómo me fue, cómo nos fue a todos, es clave para traer que lo virtual es real, algo que vamos a ir repitiendo seguramente todas las organizaciones, pero que parece una pavada que en el 2025 lo estemos repitiendo y estemos insistiendo, pero que es clave que podamos insistir en esto. Lo que pasa en los territorios digitales es real. Y desde esa realidad es que necesitamos acompañar a los chicos y a las chicas. Internet no inventó ni la infancia ni la adolescencia. Esas ya venían creadas desde antes, pero sí hoy las infancias y las adolescencias transitan sus desarrollos también en los territorios digitales. Los transitan en otros territorios también y también en el digital. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos un lugar que cumplir como personas adultas. Entonces, desde acá, hoy somos la mayoría adultos y adultas y celebro que haya chicos, que haya jóvenes. Me parece que nos tenemos que poner de acuerdo. Esta guía viene a proponer, viene a hacer una propuesta, seguramente sea perfectible y ahí todas las manos de ustedes también va a estar buenísimo para que se la apropien y para que la laburen, pero busca no solo la prevención, porque cuando estos casos suceden es que ya fallaron muchas cosas previas en la prevención, sino en la gestión. Una gestión que es muy compleja, porque estamos hablando de una problemática que se da entre pares, no estamos metiendo adultos, ¿sí? Estamos hablando de la difusión de contenidos que se da entre pares. Entonces, ahí estamos hablando todo el tiempo de adolescentes. Y, casualidad, en esta etapa de la vida es una etapa donde los chicos y las chicas van solos a la escuela. La familia ya no va tanto a la escuela. ¿Por qué? Porque los pibes ya van solos, ¿no? Y en eso parece todos lugares separados, ¿no? Compartimentos separados. La familia por un lado, la escuela por el otro, Internet por el otro, y necesitamos integrar. Somos quienes acompañamos a los chicos y a las chicas. La vida de los chicos y de las chicas sucede en todos esos territorios a la vez y no podemos escindir nuestro acompañamiento. Entonces, bueno, esta guía, sobre todo desde Faro, lo elaboramos y lo pensamos desde este abordaje, pensando en la complejidad que tienen las escuelas, sabiendo que las escuelas abrazan muchísimas problemáticas, no solo las de territorio digital, y que en eso esto venía a proponer una herramienta, una forma de acercarse a las chicas, a los chicos, a esa reparación del vínculo social y sobre todo creo que la clave es volver a esto que dijo Moni, a entendernos como una comunidad, entendernos como lo colectivo y desde ahí poder abordar estas temáticas o estas problemáticas que no son para nada fácil y la guía no busca ser una receta, sino que pueda ser un abordaje integral, pensándolo desde muchísimas conceptualizaciones de las temáticas que necesitamos entre las organizaciones también discutir, debatir cómo lo entendemos, cómo no lo entendemos, que eso fue un ejercicio súper rico, así que también celebro este espacio de poder haber laburado con ustedes y también con Laura que le puso el cuerpo a una problemática que la estaba viviendo en carne propia y que le puso sobre todo el corazón para que lleve el nombre de Emma y nos permita a través de Emma acompañar para que esto no vuelva a tener ninguna Emma más. Muchas gracias. Gracias, Mili. Quiero contarles también que está con nosotros el diputado Esteban Paulón, compañero. Y vamos a escuchar ahora a Florencia Cerdá, abogada fundadora de la Asociación Civil Gentic, que trabaja para erradicar la violencia de género digital. Ganadoras 2025 del premio Simone Weil de la República Francesa. Ay, ahora tengo premio. Premio y personería jurídica. Bueno, buenos días a todas, todos, todes.
Bueno, en primer lugar, estamos muy orgullosas y agradecidas por haber colaborado nuevamente con organizaciones con las que ya venimos trabajando. ¿Hace cuántos años ya? Parece rapidísimo el tiempo, sí. Sí. Pero mis compañeras que están llegando, porque Olimpia llegó sobre la hora del aeropuerto, venimos trabajando con ellas y con Mónica desde el 2022. En los proyectos que trabajamos, Ley Olimpia, tenemos otro proyecto que es Ley Belén, tenemos el proyecto que presentamos el año pasado para penalizar el hostigamiento digital, la suplantación de identidad. Esta vez sumamos a la Fundación Encuentro, tengo acá a mi compañera Florencia, a Laura y a toda la familia de Emma y a Faro Digital. Para sacar estos dos proyectos, una guía de la que ya estuvieron hablando y yo voy a explicarles más un poco las cuestiones técnicas de la ley para que sepamos de qué se trata, que es la ley EMA, el Programa Nacional de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos. Ambos proyectos partieron de un encuentro que tuvimos muy emotivo en esta casa el año pasado, donde se planteó la necesidad, donde escuchamos a Laura y se planteó la necesidad de trabajar en establecimientos educativos y las falencias que había y las faltas de herramientas que estos tenían, algo que nosotras vemos desde Gentic todo el tiempo, porque si bien trabajamos con población más hacia mayores de edad y mujeres y diversidades mayores de edad, la realidad es que todo el tiempo estamos recibiendo nosotras pedidos de capacitaciones, pedidos de docentes que no saben tampoco cómo capacitarse, no saben cómo abordarlo en el aula, pedidos de familia que no saben cómo trabajarlo. Y algo que vemos muy patente es, por ejemplo, nosotros lanzamos una línea de cursos abiertos a la comunidad gratuitos sobre violencias de género digitales hacia mujeres y diversidades mayores de edad y los cupos se llenan en mediodía, de golpe. Y ni siquiera lanzamos todavía los cursos que vamos a lanzar, que son para niños, niñas y adolescentes. Eso habla un poco de la necesidad que existe y la necesidad que vemos en todos los ámbitos de la sociedad, porque también tenemos muchos pedidos de la justicia que no sabe cómo darle un abordaje correspondiente a estas cuestiones. Y bueno, por eso pensamos en esta guía y en este proyecto de ley para darle el tratamiento correspondiente. Y aprovecho porque hemos trabajado con organizaciones como Faro Digital, que en realidad vienen trabajando con la población destinataria hace muchos años, y con Laura, que aprovecho para felicitarte y abrazarte por el trabajo que venís haciendo, por la resiliencia. No quiero, sí. Un aplauso para Laura. Laura se lo merece. Es muy lindo poder transformar el dolor en algo tan útil y noble para la sociedad y te felicito y te abrazo. Voy a hablar como abogada que me corresponde de los términos más técnicos de la ley. Obviamente busca establecer una política pública educativa para generar espacios digitales y escuelas libres de violencias, ¿no? Con contenidos que hablen sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, espacio seguro para niños, niñas y adolescentes. El plan que deberíamos crear, si esta ley sale, está pensado para todos los niveles educativos, ¿sí? Y incluye y salpica también incluso a las familias, personal docente y no docente. Todos los contenidos curriculares, al igual que todas las leyes que estuvimos trabajando en este conjunto de organizaciones, Ley Olimpia, Defensoras Digitales de México, Gentic y desde el despacho de Mónica, tienen una perspectiva, y esta ley también tiene una perspectiva clara, porque hablamos de incluir contenidos teniendo en cuenta perspectiva de inclusión, de diversidad y de género. Al igual que lo trabajamos con Ley Olimpia, al igual que lo trabajamos con Ley Belén y con los proyectos para penalizar la suplantación de identidad y el hostigamiento digital. Porque hay una realidad que es innegable. Las violencias digitales tienen una cuestión muy marcada de género. Más del 90% de las violencias digitales afectan directamente a niños y a poblaciones de la diversidad. Es una realidad y sobre todo lo vemos en las violencias que nos convocan para esta guía, las digitales sexuales, ¿no? Hablamos de la obtención y difusión no consentida, de material íntimo, de desnudez, de material de explotación o de abuso sexual infantil, todo lo que son los acosos sexuales digitales, o el ciberflashing, que es cuando me recibo sin mi consentimiento imágenes o videos que retratan situaciones eróticas o pornográficas. Todas estas violencias tienen como destinatarias mayormente a las mujeres y a las diversidades. Y habla también un poco de la construcción de masculinidad que tenemos que desandar. Y perdón a las personas que ya me escucharon 15.000 veces decir esto, lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio. El ejemplo más claro es cómo
se circulan los cuerpos de las mujeres desnudos o en posiciones eróticas en situaciones, en estas situaciones eróticas o sexuales o de desnudez en los grupos de WhatsApp, de Telegram, como si fuéramos una figurita del álbum del último mundial. Esto es algo que hay que desandar y que habla de la construcción de masculinidades que debemos dar, de la deconstrucción de las masculinidades violentas que debemos dar. Además, previmos que todos los contenidos que tenga que tener este plan nacional tengan que tener una articulación junto con los contenidos de la ESI y con los contenidos de Ley Olimpia, porque nosotros en Ley Olimpia previmos una política pública de educación digital y de identificación de las violencias digitales y buenas prácticas en el uso de las TIC. La ley también establece que debe haber formación docente en todos los niveles para personal docente, no docente, y también capacitaciones y sensibilización incluso para las familias. ¿Qué más? También previmos que se debe promover la implementación de protocolos de actuación. El ejemplo es la guía EMA, es una guía, como su nombre lo indica, que esperemos que sea un puntapié para que las escuelas la puedan incorporar. Obviamente pueden hacer sus adaptaciones, pero bueno, este debería ser el protocolo a seguir, que es un protocolo único, que no hay otro creado así en el país, que lo bueno que tiene es que no unifica todas las definiciones sobre violencia digitales, y es un trabajo que nos costó mucho porque, bueno, no hay una ley que hable, o sea, más allá de que Ley Olimpia tiene definiciones de violencia digital, todas las organizaciones trabajamos de diferentes maneras, los nombres, capaz uno lo agrupan de una manera, otro de otro. Acá nos pusimos todos de acuerdo y unificamos, y creo que es un buen puntapié para que se trabaje desde la doctrina, no solo en establecimientos educativos, sino para ampliamente. Es un documento que puede ser usado para otras cuestiones. Entonces, prevemos que también se establezcan protocolos, que se debe acompañar integralmente a las víctimas y articular con mecanismos, o sea, previmos cómo se tienen que articular con los mecanismos de protección correspondientes. Incluso establecimos que se debe articular un recursero, algo que parece una palabra muy simple y muy bueno, un recursero de todos los recursos disponibles estatales, porque sabemos que al momento crítico donde llega el problema, la situación de violencia digital, juntar todos los recursos disponibles estatales para saber dónde denunciar, con quién hablar, qué hacer, a dónde aconsejar a las familias que busquen, no sé, desde patrocinio jurídico hasta atención psicológica, es caótico, porque los recurseros que están por ahí no están vigentes, todo el tiempo hay readaptaciones de las oficinas, se cierran, se abren, se juntan con otras, nunca se sabe a dónde acudir, y la verdad que está bueno que se pueda pensar en tener un recursero a nivel nacional, y después obviamente cada jurisdicción adhiere para tener sus propios lugares, su propia herramienta fácil al alcance de las personas. La realidad es que sabemos que es un momento difícil para la creación de derecho. Yo no pierdo la esperanza de que vamos a volver a ser un país en donde se piensa la educación como una herramienta fundamental para prevenir este tipo de violencias. Soy una ferviente creyente de que la educación puede prevenir las violencias y se dan desde las primeras infancias. Las personas violentas no nacen de un repollo. Hay una cuestión cultural que tenemos que modificar con políticas públicas como esta, que se tienen que sostener a lo largo de los años. Lleva años cambiar el chip cultural, pero la verdad que yo estoy muy orgullosa desde mi organización y las organizaciones y el despacho de Macha podamos dar un pequeño puntapié para dar esta política pública que puede ser tan útil para prevenir las violencias digitales. Muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Ahora vamos a escuchar también a Florencia Viola, también digo porque hay varias Flores en este equipete, así que Flor Viola, abogada, miembro de la Fundación Encuentro por la Participación Ciudadana y la Ampliación de Derechos. Hola, ¿se escucha? No. Tiene que poder. Ella tiene que poder. Ahí va. Hola, ahora sí. Bueno, buenos días a todos, todas y todes. Gracias por venir. Gracias, Laura, porque Laura Clark siempre nos invita también ahí a poner la perspectiva de las infancias en el género, de las infancias por acompañarnos, y Moni por siempre generar estas instancias de construcción de políticas legislativas y políticas públicas en clave feminista, porque fue una construcción de escritura feminista. Laura, por confiar en nosotras para poder hacer este proceso. Confió mucho en cada instancia en las que nos encontramos, en abrirse a que podamos hacerlo en un momento muy difícil, así que agradecerte de corazón.
Y ahí quería retomar algunas cuestiones de lo que fue el proceso de la guía, que la primera pregunta, un poco Mili recién lo decía, que nos guió fue poder ir por la pregunta de cómo habitamos los territorios digitales. Algo de esto recuperaba recién Mili, digo, son territorios en disputa, son territorios que traen formas de organizarnos en lo cotidiano para todos y todas bien diferentes. Son territorios de cuidados también y también son territorios de riesgos. Todo esto un poco lo fuimos poniendo sobre la mesa a la hora de poder pensar qué instrumento y qué queríamos que diga esta guía. Una guía que además tuvo como objetivo ser una herramienta abierta, no es una herramienta cerrada. Al principio se traía esto, una herramienta que podamos volver, revisar, y están todos invitados a dejarnos comentarios, sugerencias. Seguramente que a partir de la lectura aparezcan cosas que nosotras no tuvimos en cuenta, que pueda ser una guía también que pueda discutir en las comunidades educativas, en la praxis cotidiana. Sabemos que existen algunos documentos, algunos protocolos a lo largo del país que intentan también generar ahí algunas respuestas. Para nosotras, en función de lo que fuimos viendo, nos parecía que había algunas cosas que sí teníamos para decir a partir del caso Emma. Intentamos volcarlo en esta guía, que no intenta hacer una receta y que intenta, sobre todas las cosas, incorporar la perspectiva de los adolescentes, los niños y las niñas en su formulación, e intentamos todo el tiempo imaginarnos. Tenemos ahí un plan de continuidad de esto, porque esta guía está escrita para adultos y adultas, poder generar un instrumento que sea escrito por los adolescentes y las adolescentes, que hable para los adolescentes y las adolescentes, que es ahí un proceso de trabajo que nos queremos dar, y sobre todo que es una herramienta no punitivista. Eso también fue parte de lo que nos guió en este trabajo, que sea un instrumento que permita aportar a la necesidad de pensar a los adolescentes y a las adolescentes de una perspectiva del cuidado y no una perspectiva del castigo. Que eso también guió y nos fue acompañando a lo largo de cada capítulo, que fue difícil también diseñar qué iba a tener cada uno. Desde la fundación de la que formo parte somos muchas compañeras profesionales que venimos del campo de las políticas públicas, de experiencias en distintos gobiernos locales, provinciales y municipales. En mi caso, además, trabajo en políticas públicas y abordajes de las violencias, con lo cual también intentamos que haya una perspectiva de lo que pudimos recoger quienes trabajamos en el campo del Estado hace mucho tiempo respecto a los abordajes y los casos, que son bien complejos, y ahí en la guía lo que nos propusimos que exista también un aporte de, bueno, qué hacer frente a una situación. Y ahí nos parecía que lo que no tenía que aparecer era una respuesta fragmentada del Estado. El Estado, las instituciones educativas se entraman también dentro de la red de protección también de las infancias, e intentamos, y van a poder encontrar ahí un nudo bien fuerte sobre las acciones que intentamos muy detalladamente incorporar esto de cómo articular con las distintas instituciones, cómo articular con las familias, intrainstitución. Digo, nos dimos un trabajo de imaginarlo, de pensarlo con la experiencia que traíamos cada una de nosotras, para que esa perspectiva quede. Sabemos que las respuestas fragmentadas del Estado también son las que de algún modo no generan respuestas satisfactorias para las víctimas, ni tampoco para el problema ahí yaciente, con lo cual intentamos trabajar fuertemente en eso. También en la formación permanente, en el caso de docentes, cuerpos directivos, de la comunidad educativa en general, intentamos también ahí, y un poco Moni lo decía al principio, con la batería de leyes que ya tiene la Argentina y que es muy potente, y con, digamos, el protagonismo de la Ley de Educación Sexual Integral, hacer foco en la necesidad de transversalizar eso a lo largo, digamos, de todo el proyecto, antes que las situaciones de algún modo estallen dentro de las instituciones, y en el diálogo intergeneracional, que esto ahí siempre Mili nos trajo muchas veces, de la importancia de que aparezca en la guía también esos espacios que hay que generar con los adolescentes, con los niños y niñas, y con los adultos y con las familias. Eso también lo intentamos incorporar en la guía. Algo más que quería compartir tiene que ver con la necesidad de que el Estado pueda tener una mirada anticipatoria. Es necesario que nos adelantemos de algún modo a los problemas antes que estallen y podamos tener una perspectiva para adelante de, bueno, cuáles son las nuevas configuraciones que los territorios digitales van a traer a la vida cotidiana de nuestras escuelas, en el caso concreto, pero en general de otras problemáticas. Con lo cual, de algún modo,
intentamos eso, ¿no? Como generar una estructura dentro de la guía que permita ciertas instancias que a las escuelas les permitan en ese diálogo encontrar ahí cosas que puedan surgir. Y eso surge en el diálogo con los adolescentes, en el caso de las escuelas. Ahí llegaron más compañeras. Por último, resaltar que fue una escritura colectiva, como decía al principio, que la red que pudimos armar con las distintas organizaciones que nos juntamos, parte también de la experiencia que tenemos en nuestras comunidades, en distintas instancias en las que nos desarrollamos, y que resaltar que siempre Moni nos invita a una forma de construir política pública y también, en este caso, herramientas legislativas, que para nosotros es muy importante desde una perspectiva feminista, que tiene esto, una horizontalidad, una instancia donde pudimos sentarnos, debatir, darnos el tiempo para traer ahí todas nuestras miradas y que eso se refleje en esta guía, que como decimos es una guía abierta y ojalá podamos ahí nutrirla de la mirada que surja del territorio. Así que también ahí agradecerle, Moni, y bueno, muchas gracias a todas y todos por venir. Bueno, llegó acá también Olimpia Coralmelo, desde México a Buenos Aires. Flor Villegas también, compañera de Ley Olimpia Argentina. Así que bueno, Oli, vamos a seguir contigo. Olimpia Coralmelo, activista mexicana, defensora de espacios digitales libres de violencia para niñas y mujeres. Gracias, pues buenos días a todas las personas que están aquí. Estamos muy, muy contentas. Le agradezco muchísimo, pues, acá a nuestra compañera por ese trabajo, principalmente porque lo hablamos en octubre. Y en octubre, después de una visita que hice personal, encontré a una mamá de Emma completamente destrozada, ¿no? Una mamá de Emma que se preguntaba todo el tiempo por qué la escuela no había tenido las reacciones que a ella le hubiera querido gustar. Una mamá de Emma que se preguntaba todo el tiempo por qué no llegué antes, por qué no dije, por qué no hice, como muchas y muchos nos preguntamos sobre la violencia digital cuando la vivimos. Y hoy sentadas aquí, después de todos estos meses de un trabajo colectivo exhausto, el que reconozco principalmente pues al equipo de que siempre nos ha abierto las puertas ya desde hace algunos años y que de verdad agradezco que sigan las puertas abiertas en un país tan importante, tan querido y tan necesario para que sigan hablando las voces de las mujeres como lo es la Nación Argentina. Y pues gracias al equipo de la diputada Mónica Macha que sigue abriendo las puertas, y de verdad que agradezco mucho, porque si no fuera por eso yo estoy segura que con nuestros pañuelos morados seguro no nos dejaran entrar. Y agradezco a mis compañeras de defensoras digitales de América Latina, de Ley Olimpia Argentina, a las compañeras y compañeros de Faro Digital y a todas las organizaciones que formaron parte de esto, porque verdaderamente que esto es algo único. Este va a ser el primer instrumento, la primera herramienta en toda América Latina que tiene una perspectiva para la prevención. Esta es una primera herramienta en América Latina que se va a abrir y que va a abrir un maestro, que va a abrir una maestra, que va a abrir un catedrático y que va a decir qué diablos tenemos que hacer ante la violencia digital. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pero por supuesto que es perfectible, que es mejorable, que se pueden hacer muchísimos cambios más, pero es la primera. Esto nos lo vamos a llevar a diferentes países donde se está aprobando ya la Ley Olimpia, como lo fue recientemente Panamá y como lo fue recientemente Estados Unidos. Sí, 70% del texto que se aprobó del Take It Down en Estados Unidos fue directamente, no solo una inspiración, porque siempre lo decimos, no inspiramos una ley, no es como que lleguemos a los
congresos y contemos nuestros casos y hablemos, y ya después los legisladores se turnan a describir la ley. Lo hicimos, la creamos, y que en este recorrido Gentic y Florencia Cerda y todas las compañeras de Gentic han sido completas aliadas en esto para poder tener hoy un texto no solamente de reformas que dé continuidad con instrumentos para la prevención y la acción en las escuelas. Vamos a llegar y vamos a presumir en todo el país, de la nación argentina, en las 24 provincias, pero además en todos los países de América Latina. Señoras y señores, mamá, Emma quedó en la historia. Emma ya no es más aquella mujer que la violencia digital no la arrebató. Va a quedar en la historia como Emma es un instrumento legal, es un instrumento de prevención, es un instrumento de acción para que no haya ninguna Emma más en Argentina, para que no haya ninguna Emma más en América Latina. Y yo espero que con esto todos los amigos, todos los compañeros, todos los que a lo mejor en su momento llegasen a ver imágenes sexuales de contenido íntimo y que se rieron, que se burlaron, que no sintieron, que comenzaran a sentir y que comenzaran a ver. La violencia digital, cuando la vives, sientes que a lo mejor puedes hablar, pero te deja muda, que a lo mejor puedes escuchar, pero te deja sorda, que a lo mejor puedes ver, pero te deja ciega. Es una violencia que traspasa nuestros cuerpos, que a algunas nos dejó vivas, pero al menos tenemos dos mujeres que ya no pueden estar aquí tomando el micrófono en Argentina. Una es Belén San Román, de la cual tenemos una cuenta pendiente en el Congreso de la Nación Argentina para tipificar la difusión y la producción no consentida de material íntimo sexual. Y la siguiente es Emma, que hoy el Congreso de la Nación Argentina y todas las mujeres y hombres que estamos aquí le estamos haciendo no solamente un homenaje tangible que va a quedar en la historia, sino un homenaje histórico para ser nombrada como siempre debió ser sido nombrada, como una heroína de esta patria, como una heroína de nuestras escuelas, como una heroína de nuestras historias. Va por Emma, va por su mamá, va por todas nosotras y va por todas aquellas que lo hayan vivido. Hago la extensa convocatoria a maestras y a maestros, que cuando tengan en sus escritorios a una mujer que toque esas puertas y que les diga que han sufrido violencia digital, les crean. La violencia digital es una extensión de la violencia sistémica que vivimos en los espacios comunes. Hoy ya no es necesario ni siquiera mandar una fotografía a tu novio o a tu novia para que alteren las imágenes sexuales de ti. Hoy basta con una inteligencia artificial para que esas fotografías de cualquiera de las personas que estamos aquí, incluidos todos, no se salvaría ni el presidente de la República. Lo alterarían con inteligencia artificial y después lo difundirían en internet, y él hoy en día tampoco tendría un instrumento legal para denunciar hoy. Y es necesario entender, hoy existen plataformas en internet de las Big Tech que pueden hacer instrumentos con robots sexuales, meten tu fotografía y meten un audio de ti y hacen un robot sexual que llega hasta la puerta de tu casa entre $16,000 y $24,000. Es tu cara, es tu cuerpo, pero no eres tú. Ninguna de esas personas hizo sexting, ninguna de esas personas compartió contenidos íntimos, pero sí fueron víctimas de una violencia sexual digital de la que nadie estamos exentos. Y hoy en día tendríamos que saber qué hacer en las escuelas. Inicia este camino por todas las compañeras, por todas las alumnas, por todas, principalmente las mujeres, porque hay que recordar que 89% de las víctimas de este tipo de violencia somos mujeres. Pero no termina aquí. Felicito y agradezco mucho que hoy tengamos en nuestras manos todos estos artículos para saber qué hacer. Pero agradecería más que no tuviéramos que utilizarlo, para que así en ninguna escuela tuviéramos que decir qué hacer en caso de esta violencia. Hago el llamado a quienes vinieron voluntariamente a fuerza a esta sesión, alumnos y alumnas de escuelas que vinieron y que seguramente han de estar cansadísimos por estarnos escuchando. Cansadísimos por estar diciendo otra vez, tengo que ir a hacer presencia, decir, aquí estoy, tomarme la foto, listo, ya, una ley Emma. No es así.
Tal vez muchos de los que están aquí sentados, obligados, también le dieron like a ese video. Tal vez muchos de los que están aquí sentados también le dieron compartir a ese video. Fuimos cómplices todas y todos de un asesinato que no necesitó de la vida presencial física para matar a una mujer. Y ahora todos y todas quienes estamos aquí somos cómplices de la reivindicación del nombre de otra de nosotras, Emma, para que quede en la historia. Me pasó violencia digital, aún tú lo hayas difundido. Mira qué cosa tan hermosa. Aún tú lo hayas difundido, aún tú lo hayas compartido. Si a ti te pasa, ahora para ti va a haber un protocolo para que no te pase lo que a ella le pasó. Si tú eres una mamá que no sabes qué hacer, si no supiste, si no tienes una guía, aún tú hayas criticado, hayas visto la noticia en los medios de comunicación y hayas dicho, pero ¿para qué se mandó la foto? ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué se dejó grabar? Si la juzgaste, si la reclamaste, si la recriminaste, si la señalaste, ¿qué crees? Que ahora con eso mismo, hoy vas a tú como mamá, como papá, saber qué hacer. Si fuiste un maestro de los que dijiste, bueno, pero es que también ella, ¿para qué lo mandó? ¿Para qué se dejó? Bueno, pues ahora qué tan reivindicativa es esta historia, que no se quede solo como una ley, no se quede solo como un avance legislativo, no se quede solo como un encuentro colectivo entre el Congreso, entre la diputada Mónica Macha, entre quienes son cómplices de este instrumento legal, sino que se quede como un momento histórico, un momento de conciencia, un momento de reivindicación por todas las mujeres y los hombres que lo van a necesitar. Qué tan bonito es hacer esta historia, que hoy, después de este momento, vamos a tener un instrumento para decir sí, pero ya no va a pasar lo mismo que a ella le pasó, porque al menos ya vamos a saber qué hacer. Así de importante es este instrumento y así de importante es hacer conciencia colectiva por la dignidad de todas las personas y por espacios digitales libres de violencia también en Internet. Y nos lo vamos a llevar a presumir a toda la América Latina, para que toda la América Latina sepa que Emma vive, que Emma está y que el nombre de Emma ya no quedó más en un noticiero amarillista. Y que el nombre de Emma ya no va a quedar más montado en una noticia como las que leímos. Hoy el nombre de Emma es una ley, es un instrumento de una guía nacional para prevenir y abordar de manera integral la violencia digital en los ámbitos legislativos y en los ámbitos educativos. Que viva Emma, que su memoria viva para siempre y que viva por todas y todos los que estamos aquí y que viva en las conciencias de toda la nación argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Olimpia. Bueno, vamos a escuchar ahora a Laura Sánchez, la mamá de Emma. ¿Cómo hago ahora, no? Después de esto. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura Sánchez. Yo soy la mamá de Emma Bondaruc. Voy a contarles un poco porque estoy hoy acá sentada. El 23 de agosto del año pasado se difundía un video con imágenes íntimas de Emma, sin su consentimiento, claro. Esto ocurría en el horario escolar y entre pares. 24 horas después, 24 horas casi exactas, Emma se quitaba la vida. En ese momento, sus amigos, muchos de los cuales hoy están acá sentados, gracias. Su familia, sus amigos, todos los que la amábamos y la amamos. Éramos atravesados por un profundo y lacerante dolor. Un dolor jamás imaginado. Mi vida, nuestras vidas, cambiarían para siempre. Un clic, todo lo había destruido. Todo lo que conocíamos, todo lo que teníamos. Un clic había dejado trunco 1000 sueños, proyectos y anhelos que un adolescente, Emma, mi hija, tenía por delante. La noticia trascendió de manera voraz, como todo lo que trasciende vía redes sociales. Una catarata de mensajes y personas que yo no conocía empezaron a llegar a mí. Algunos horrorizados, algunos juzgando, algunos señalando.
Algunos movilizados por la curiosidad, otros por el morbo, y muchos otros, por suerte, empatizando desde el amor. La vida me ponía de cara a la violencia digital de género. Nunca la había oído nombrar. Nunca. Luego, en mis largas y agónicas noches de desvelo, empecé a leer, a investigar. Quería saber qué era esto de la violencia digital de género. Esto que se había cobrado la vida de mi hija. Y fue a través de esas lecturas de madrugada que conocí a Olimpia Coral-Melo y a Belén San Román. Entonces supe que esto no es una problemática individual, ni aislada. No le había pasado solo a Emma, sino que es parte de las desigualdades enquistadas que vivimos de antaño, las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes y, por supuesto, las diversidades. Solo que ahora es en formato digital. Lo que pasó con Emma nos muestra la urgente necesidad que tenemos como sociedad de poner la mirada en esta problemática, que es real, que lo virtual es real y que nos atraviesa a todos. Sabemos que la franja etaria, una de las franjas etarias más vulneradas, son los adolescentes y cada vez más jóvenes, a más temprana edad. Necesitamos políticas públicas que resguarden nuestros derechos en entornos digitales, urgente. Hoy puedo ponerlo en palabras, hoy entiendo de qué les estoy hablando. Hoy lo entendí desde lo vivencial. Como dije antes, hace un año atrás no tenía idea de lo que era. Por supuesto no elegí ni hubiese elegido nunca enterarme de esta manera. Pero sucedió así y no debe volver a suceder. Así se lo decía Olimpia, en un hilo de voz en el que se entremezclaba la ira, la impotencia y la más profunda de las tristezas. Fue en octubre del año pasado, cuando ella cruzó la ciudad, fue hasta la zona sur del Gran Buenos Aires, solo para darme un abrazo, así como lo escuchan. Fue hasta allá para mostrarme su sororidad y darme unas palabras de amor. Esas palabras se convirtieron en 3 horas de charla. En ese hilo de voz yo le decía, tal vez si la escuela hubiera tenido herramientas para actuar de otra manera, si hubiera encontrado la forma. Y le repetía una y otra vez, esto no puede volver a pasar. Y fue ahí cuando empezamos a soñar con la guía. Por primera vez vislumbré un destello de luz en medio de tanta oscuridad. Hoy este sueño se convierte en realidad gracias al trabajo colectivo. Este es el fruto de un gran esfuerzo en equipo, de mucha dedicación, muchas horas de trabajo y compromiso. No es algo azaroso, es el resultado de quienes creen que las responsabilidades sí deben ser colectivas y no individuales. Sin estas organizaciones, sin estas compañeras, sin estas maravillosas mujeres, nunca hubiera sido posible estar hoy presentando esta guía. Este proyecto de ley. Proyecto que, a mi entender de mamá, es un paso crucial, un gran avance. Porque es necesario entender que la prevención y el cuidado no es algo individual. Es urgente accionar para concientizar y educar, porque es la única forma de prevenir. Ayer, a la madrugada, mientras escribía estas palabras, pensaba mucho en cómo darle un cierre a esta presentación. La verdad no se me ocurrió nada muy técnico, muy conceptual. Más bien es algo emocional, es algo desde el corazón, algo personal lo que les voy a contar. Todo el día de ayer tenía un tsunami de emociones recorriéndome el cuerpo, podrán imaginarse. Salí a caminar. La caminata fue un gran aliado todo este año para mí. Mientras caminaba pensaba que cuando Emma nació, le dio todo el sentido a mi vida. A partir de aquel 4 de octubre del 2008, toda mi vida empezó a girar en torno suyo. Los hijos dan ese sentido de vida. Todos los que somos mamás y papás lo sabemos.
Cuando se nos muere un hijo, la vida pierde sentido absolutamente. Se convierte en un sinsentido total. Sin embargo, el año pasado, en esta misma casa, junto a muchas de las mujeres que hoy me acompañan y que en ese momento me dieron el espacio para alzar la voz y gritar el nombre de mi hija y contarle al mundo lo que había pasado, contarle la verdad de lo que había pasado, supe que esta tragedia por la que era atravesada no era un sinsentido, que una pérdida tan grande, tan valiosa no podía ser en vano. Se lo dije a la diputada Macha, mientras ella me miraba a los ojos. Y hoy vengo acá y lo repito, lo sostengo y me comprometo a trabajar con toda mi fuerza, con esa fuerza indómita del espíritu que tenemos todos los seres humanos, para que esta guía sea abrazada por todas las escuelas, para que esta ley sea un hecho. Porque tal vez si logramos que las escuelas abracen esta guía, la hagan suya, vean que es una herramienta necesaria y coyuntural a estos tiempos, tal vez esta guía salva una vida. Si logramos que esa ley sea un programa, si logramos que sea ley un programa que propone prevención y abordaje a la violencia digital en ámbitos educativos, se hará visible. Si se hace visible, podremos educar, podremos concientizar, porque como dije antes, eso es imprescindible para la prevención. Y así tal vez estaremos salvando más de una vida. Estaremos salvando a nuestros pibes y pibas. Entonces, sí habremos logrado que la muerte de Emma no sea en vano y que no haya más Emmas. Gracias. Bueno, me parece que con todas las exposiciones que escuchamos, podemos ubicar la complejidad de la problemática, la necesidad de poder construir una conciencia social y una responsabilización subjetiva. Con estas dos herramientas, Ley Emma y Guía Emma, pensando en este trabajo intersectorial en el sistema, con la comunidad educativa, yo creo que hay algunas cosas que venimos planteando y que necesitamos tal vez mencionarlas una y otra vez, y que es esto, ¿no? O sea, esta violencia de género que permanece, que está enquistada en nuestros modos de vincularnos, en nuestra cultura patriarcal, y esa articulación con los entornos digitales, que hace también que no nos podamos quedar en que no somos nativos digitales, ¿no? Esto es algo que Faro lo trabaja siempre, ¿no? A veces la situación de los adolescentes y las adolescentes, para quienes lo atravesamos, porque no estaríamos acá como podemos sin haber atravesado la adolescencia, pero es cierto que cada vez, en cada generación, se generan esas distancias. Bueno, de esto yo no sé, de esto no lo entiendo, y tal vez lo que nos está planteando este tiempo es que sí tenemos que meternos, sí tenemos que intentar entenderlo, aunque nos cueste un montón, aunque sintamos que están hablando, que los pibes y pibas hablan de algo que nosotros no logramos entender, que a veces tampoco logramos dar cuenta de cuál es esa marca que dejan los pibes y pibas una experiencia de estas características, y las situaciones irreparables como la situación de Emma o de Belén San Román también. Así que lo que queremos es eso, es invitarles a este nivel de responsabilización que nuestra sociedad y nuestra comunidad hoy requiere, con estas compañeras y con muchas más, y compañeros también, pero digo, con esto que fuimos construyendo. Y quiero también detenerme en algo que decía Olimpia, que es esto de que a veces se plantea, sobre todo con las organizaciones o con las familias, que nos inspiran una ley o que nos acompañan.
esto está hecho con todas estas personas, con todas estas mujeres. Y ahí también implica, a veces las leyes tienen que tener un marco legal, normativo, de eso se trata, ¿no? Estamos construyendo leyes de acá a 30 años. Por eso también, cuando ustedes lean los textos, van a ver que quedan abiertos, porque nosotros podemos plantear sobre lo que conocemos y lo que sucede hasta hoy, pero queda abierto porque suponemos que con el transcurso del tiempo, y más hablando de entornos digitales, esto, bueno, aparezcan nuevas herramientas, nuevas dimensiones, bueno, entonces tiene esa apertura. Ahora, lo que creo es que justamente a veces cuando pensamos en politizar lo social, en que todos nos podamos involucrar, es un discurso contrahegemónico, ¿no? Cuando nos invitan a que no nos hagamos cargo de nada, nosotros estamos diciéndoles, no, tenemos que elaborar juntos, tenemos que pensar esto juntos y juntas, porque la posibilidad, de crear estos marcos normativos, y decía que tiene una impronta legal muy potente, de eso se trata, pero que también incluye otros discursos, también incluye otras perspectivas. Hablamos de que sea una ley feminista, de que sea una ley con una perspectiva también de adolescentes y de niñeces, que no sea adultocéntrica. Todas estas cosas son también los elementos que nos llevan a pensar en esta hora, en este tiempo, de una ley con estas características. Quiero también mencionar que están los equipos de trabajo del diputado Pablo Carro, que Pablo Carro es diputado nacional también por la provincia de Córdoba y es el presidente de la comisión donde este proyecto es cabecera, así que bueno, vamos a trabajar con un compañero con el que trabajamos mucho y bien, y que entonces también esto nos da como buenas perspectivas, porque a veces cuando las comisiones están presididas por sectores del gobierno actual cuesta mucho más. Bueno, saber que la presidencia la tiene un compañero, eso también nos empuja a que este tratamiento pueda ser más rápido y más eficaz. También el equipo de la diputada Blanca Osuna, que es de nuestro bloque, la compañera que está como autoridad de la Comisión de Educación, y agradecerle profundamente a mi equipo. Voy a hacer un poco autorreferencial colectivamente porque han trabajado mucho y muy bien para que hoy podamos también contar con estas herramientas. Y a todas las compañeras y compañeros y compañeres que estuvieron poniendo cada letra, cada argumento, cada mención a estas dos herramientas que hoy estamos entregando a lo social, que es parte de nuestra tarea. Y que entiendo, supongo, que también es una forma de poder atravesar este duelo tan tremendo, tan como es la muerte tan irreparable. Y yo creo que si podemos encontrar en esta instancia también un acompañamiento de ese duelo, apostamos y aportamos concretamente a construir una humanidad distinta. Esa es tal vez el mayor anhelo que tenemos, más respetuoso, más inclusivo, y que sea también permanentemente una pelea contra la violencia la violencia por motivos de género. Muchas gracias por haber venido.